Gálatas 1:18, brothers, dice la palabra de Dios: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Hoy vamos a abarcar hasta el capítulo 2, brothers, pero voy a leer esta parte primero para que usted no se pierda donde estamos. Vamos a estar en Gálatas 1:18 hasta el capítulo 2, versículo 3. Y estamos hablando de la defensa. Pablo está dando la defensa del evangelio, el verdadero evangelio, contra aquellos judaizantes, aquellos religiosos, aquellas personas que siempre quieren hacer algo para poderse ganar la gracia de Dios, la bendición de Dios, la salvación y otras cosas, ¿no? Y en su defensa anterior, Pablo dijo en el versículo 11 que el evangelio anunciado por él no es según hombre, pues ni lo recibió del hombre, ni lo aprendió del hombre, sino fue por revelación de Jesucristo. Y eso es algo un poco impactante para muchas personas, porque no se oye mucho, no se ve mucho este asunto de la revelación de Jesucristo. Fueron muy pocas las personas a las que Dios decidió revelarse de una manera particular, de una manera tan especial, tan única. Y entonces Pablo también empieza a hablar un poco de su testimonio, su antigua vida. En el versículo 13 dijo: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces está diciéndoles a estos judaizantes que quieren usar el judaísmo como si fuera el nuevo cristianismo, les está diciendo: ustedes saben que yo salí del judaísmo, yo salí de ahí. Y el versículo 14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Y dice: no solo salí del judaísmo, pero yo era de hueso colorado, yo era religioso de hueso colorado. Si alguien se creía religioso, yo más. Era un judío excelente, que verdaderamente se apegaba al judaísmo. Versículo 15 dice: pero cuando agradó a Dios, cuando quiso Dios, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces dice, pues Dios me llamó y Dios me envió a predicar a los gentiles. Entre todas las personas me envió a mí. Entonces Pablo después de ahí empieza a marcar hacer una clara separación entre él y Jerusalén, entre el ministerio que Dios le dio y Jerusalén, entre el evangelio, el mensaje que Dios le dio y Judea, Jerusalén, el judaísmo. Entonces, en esa clara distinción que está haciendo Pablo del cristianismo al judaísmo, dice el versículo 16: no consulté enseguida con sangre ni carne, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces hace como una separación del resto de los apóstoles, pero no como división por problemas, no como división por egoísmo, sino simplemente está dividiendo para aclarar que el evangelio no depende del judaísmo, ni de Jerusalén, ni del templo, ni de nada similar. No depende de la cultura, no depende de la tradición, solamente el cristianismo, el evangelio depende de Cristo Jesús. Eso es todo. Ahora sí, donde empezamos hoy, versículo 18, dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y aquí dice Pablo, ya cuando tenía 3 años de cristiano, 3 años entonces de seguir a Jesucristo, después de que en 3 años yo aprendí, Jesucristo me enseñó por revelación todo lo que tenía que saber del evangelio, entonces sí fui a Jerusalén. Esto fue después de Arabia, ya cuando había agarrado bien el mensaje. ¿Y qué fue a hacer a Jerusalén? Pues fue a compararlo con Pedro. Esta es la revelación que obtuve
¿Y qué piensas tú, Pedro? Se quedó con él 15 días, 2 semanotes completotas, platicando, dialogando con Pedro. Y Pedro es una figura muy importante, pues es el que por siempre ha sido considerado el líder de los apóstoles, el líder de la iglesia, fue el que se paró, fue el que dio el primer mensaje, después del Espíritu Santo allá en Hechos. Fue el que se paró antes del Espíritu Santo y les dijo, hay que elegir a un sustituto de Judas. Pedro era el que siempre estaba al pie del cañón, ¿no? Entonces ahí vemos una confirmación apostólica para Pablo. Ahí vemos una confirmación apostólica porque Pedro no lo rechaza, Pedro no le dice, no lo corrige, Pedro simplemente lo afirma. Y en 2 de Pedro, usted recordará en el capítulo 3, versículo 15, Pedro incluso dice que las cartas que Pablo escribe son escrituras, son sagradas escrituras, son enviadas por Dios. Y dice, son cosas a veces difíciles de entender, dice Pedro, pero son escritura. Entonces esa es la confirmación apostólica que tenemos. Porque otra vez, Pedro es y fue conocido como el líder de los apóstoles, ¿no? Y no lo rechazó, no lo refutó. Ahora, en esto vamos a conectar el capítulo 2, versículo 1, y aquí es donde leemos. Capítulo 2, de aquí de Gálatas. Acuérdense, está diciendo Pablo, yo fui a Jerusalén 3 años. Después de Arabia fui a Jerusalén, después de 3 años fui a Jerusalén y estuve con Pedro 2 semanas. Ahora en el capítulo 2, versículo 1, dice Pablo, después, pasados 14 años, y ahora ya pasaron 14 añotes, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Ahí está la palabra otra vez. Subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas, ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces Pablo mantiene el dedo en el renglón, no se le olvida lo que está haciendo. Lo que está haciendo es defender el cristianismo, el evangelio, la salvación por gracia. Y lo mantiene ahí. Porque a veces cuando empezamos a dar nuestro testimonio, es muy fácil irnos a corretear liebres. Y de repente nos perdemos de qué estamos intentando hacer. Muchas veces en el testimonio, por ejemplo, intentamos engrandar a Jesucristo, enaltecer su nombre, declarar cómo nos transformó, pero luego nos empezamos a perder con que, no, hombre, subieran el dinero que tenía antes, y subieran que, qué chido. Y ya como que empezamos a extrañar la vieja vida y se nos olvidó que, vuelve a lo que estás. Y Pablo, muy centrado en sí mismo, se mantiene, lo que estoy haciendo aquí es una defensa del evangelio que Jesucristo me da. Okay. A los 3 años fui a Jerusalén, después pasaron ¿cuántos años? 14 años y volví otra vez a Jerusalén. Y dice, ¿a qué volví? Dice, pues para no haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, expuse en privado el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces vamos a comparar notas. Eso hizo a los 3 años, eso hace a los 14 años. Vamos a comparar notas a ver si todavía estamos en la misma página. Hay ciertas diferencias de opinión de cuándo Pablo fue a Jerusalén. Algunos dicen que allá por Hechos 11 y otros Hechos 15. Yo soy de los que piensa que Pablo fue esta ocasión que está hablando en Gálatas 2, que fue a Jerusalén, pasado 14 años, es Hechos 15, cuando es el primer concilio de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que va Pablo a poner en Jerusalén? Que la salvación es por gracia, no es por obras, no es por cómo te vistes, no es por la circuncisión. Así que Pablo está diciendo, fui a Jerusalén para comparar notas, pero no me dieron ellos las notas, yo las llevaba por revelación. Entonces fíjese, en esto llevó a 2 personas. Llevó a Bernabé y llevó a Tito. ¿Okay? Bernabé y Tito.
Bernabé, el verdadero nombre o el nombre original de Bernabé es José. Pero Bernabé, primero es importante saber por qué Pablo está mencionando algo importante. Bernabé es un levita, o sea, de la tribu de Leví, judío. Y Bernabé era también reconocido por su testimonio por los demás apóstoles, por todos los demás apóstoles. Es tanto así que este José era tan reconocido que le cambiaron el nombre a Bernabé. Ahí en Hechos, mire, leamos en el capítulo 4, versículo 36 de Hechos, dice: José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita. Y dice: yo fui y llevé a este judío, este levita, un judío levita, reconocido por los apóstoles, y este levita, que siempre trabajó al lado mío, también apoya este mismo ministerio, este mismo evangelio que predico. Este mismo evangelio es apoyado, es reconocido por Bernabé, el hijo de, ¿qué? Gracias, de consolación. Entonces, ya usó de apoyo Pablo su testimonio, ya usó de apoyo a Pedro, ahora usó de apoyo a Bernabé, otro pilar del ministerio, y ahora empezó a usar de apoyo a los restos de los apóstoles, porque dijo: fui a comparar notas con ellos, con todos los reconocidos de los que tenían reputación, ¿no? Y luego, ahora avienta a alguien más, dice: llevé a Tito. ¿Quién es Tito? Bueno, Tito es un gentil como usted y yo. Aquí dice Pablo, luego un griego. Tito es gentil. ¿Y qué tenía que hacer un gentil en Jerusalén? ¿Qué tenía que hacer un incircunciso en Jerusalén? ¿Por qué lo llevó Pablo? Si un gentil tal y como era Tito ni siquiera podía entrar al templo, no le daban chance porque la religión judía se lo prohibía. Y lo lleva Pablo, no está circuncidado, y luego no le obligan a circuncidarse, dice: lo llevé y no fue obligado Tito a circuncidarse. Acuérdese que estaba peleando contra aquellos que quieren meter la circuncisión y el resto de las leyes judías al cristianismo. Llevé a Tito, alguien que no tiene conexión con Abraham, alguien que no tiene descendencia de Israel, alguien que no está conectado por sangre con el Mesías. Y Tito muestra pues que los gentiles vienen a la salvación por fe y únicamente por fe. Eso es lo que está haciendo Pablo. ¿Ustedes están dudando que Tito es cristiano? No, y Tito no está circuncidado. Ahora Tito otra vez se viene a convertir en un pedestal, a lo mejor ya para este tiempo. También un pilar pues de la iglesia, que hasta tenemos una carta que se llama Tito. Entonces, y tremenda carta, ¿no? A Tito. Pero bueno, a esto está. Ahora vamos a hablar tantito de esto que yo creo, y puede haber diferencia de opinión, que es cuando visita Pablo a Jerusalén, que dice aquí en Gálatas 2, que es cuando visita Pablo a Jerusalén, es 1 Corintios capítulo 15, y lleva este tema, porque la otra visita que hace anterior es cuando va a llevar ofrendas simplemente va a llevar ofrendas a Jerusalén, no va a dialogar, no va a discutir, no va a presentar ningún caso, simplemente va a llevar ofrendas, y esta ocasión va a discutir en 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer tantito ahí, brothers. Es el primer concilio de la iglesia que sucede ahí en Jerusalén. Y en la historia en realidad, ¿no? Fíjese primero qué sucede. En el capítulo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos, dije 1 Corintios. Estoy bien trabado. Perdón, hermanos, Hechos 15. 1 Corintios 15 habla de la resurrección. No, sí se me anda yendo ahorita. Es que mi agüita. Acá está la agüita. Hechos 15, hermanos, perdón. Hechos 15 es cuando Pablo va a Jerusalén. No sé si a ustedes les ha pasado cuando están estudiando 2, 3 clases, se les como que
se les cruzan los cambios. Hechos capítulo 15, bro, perdón. Todo lo que dije en 1 Corintios, no, cámbialo nomás por Hechos 15. Hechos capítulo 15, en el versículo 5 dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. De ahí salió todo el judaísmo. Ahí vemos de dónde es donde nace este pleito. Unos fariseos que creen en Jesucristo, pero quieren acarrear su tradición, su cultura, su religión, su secta al cristianismo. Y entonces la palabra de Dios aclara muy bien. Algunos de la secta de los fariseos eran los que estaban diciendo que es necesario circuncidarlos y mandarles, no nomás circuncidarles, sino mandarles que guarden la ley de Moisés. Que ese es el judaísmo. Y de ahí salió. Muchas iglesias hoy que siguen todo este legalismo y todo este tipo de leyes, que no uses aretes, que tápate la cabeza, que no uses pantalón, mujer, que usa vestido de mezclilla, falda con tenis, no sé, algo raro, ¿no? No entienden que está saliendo todo esto de la secta de los fariseos. Es un intento para agradar a Dios, falso, superficial. Es una tristeza ver ese tipo de cosas, porque cuando tú quieres agradar a Dios, todo empieza con tu corazón. Todo empieza con el corazón, no empieza exteriormente, empieza desde lo más profundo del corazón. Y ya si Dios te dice, sí, pues rápate la cabeza, bueno, pues hazle caso a Dios, pero asegúrate no hacerle caso a la religión. Hazle caso a Dios. Si Dios te dijera, rápate la cabeza, ¿no? Bueno, el versículo 6 dice, se reunieron los apóstoles y los ancianos, en Hechos 15, hermanos. Hechos 15, 6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y discuten, y dice, después de mucha discusión, se levanta Pedro y empieza a hablar, y llegan al último a resumir esto. ¿Qué es lo que va a pasar? El versículo 28, brothers, de Hechos 15. Dice, porque ha parecido bien, aquí está lo que se va a exigir que el cristiano haga. Ha parecido bien, y luego aclara, al Espíritu Santo. Es importante ver la diferencia entre nos ha parecido bien a los hermanos, nos ha parecido bien a los ancianos, nos ha parecido bien al liderazgo, nos ha parecido bien a las señoras que les gusta chismear mucho. Hacer una diferencia entre quién es quien quiere que hagas, que guardes eso que te están pidiendo que guardes. Y aquí dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y aquí van lo que se pidió. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Y aquí es lo que la palabra de Dios está diciendo, ¿no? Después de ese concilio, la conclusión fue que los cristianos que no son judíos, que somos nosotros, lo único que tienen que hacer es guardarse de lo sacrificado de los ídolos. ¿Okay? ¿Qué está pasando? Acuérdense donde vivían. No vivían en el tiempo de hoy. En ese tiempo había idolatría por todos lados. Por todos lados. Entonces había que mantener a la gente, cuidado, con mucho cuidado. Entonces les dicen, cuídense de la idolatría. Esa es la idea. Cuídense de caer en la idolatría. Si le queremos agarrar un contexto de eso a hoy, pues tendríamos que ir al materialismo, lógicamente, ¿verdad? Porque no hay mayor idolatría el día de hoy que uno mismo, y la manera que uno satisface su propio Dios, que es uno mismo, es el egocentrismo, el egoísmo, la vanidad, es con el materialismo, es con el placer. Entonces es lo más pegado ahorita a la idolatría que tenemos. Mucha gente dice, yo no soy idólatra. No, hombre, pero te amas, te cuidas, te quieres, te chuleas demasiado. Es mucho, ¿no? Y todo cae entonces en idolatría. Eso es todo, ¿ok? Entonces,
si le quisiéramos acoplar al día de hoy, eso es lo que está pasando hoy en nuestra cultura. Dice pues, primero, abstente de lo sacrificado a los ídolos. Y luego, abstente de sangre. Ahora, aquí hay que entender, la sangre, este asunto de la sangre viene desde siglos, miles de años atrás, de esto que está guardando de la sangre. El asunto de la sangre, el Antiguo Testamento lo dejó bien claro, la sangre es la vida del cuerpo. La sangre es la vida del cuerpo, ¿ok? Es lo que le da vida al cuerpo. La sangre no está en una parte de su cuerpo, la sangre está en todo su cuerpo, en todo el cuerpo. O sea, donde usted se pique, ahí le va a salir sangre. Es todo usted la sangre. Entonces la Biblia siempre ha prohibido, y guardes eso, digerir la sangre. ¿Entiende eso? Digerir. Porque es la vida, dice la palabra de Dios, porque es la vida del animal. Entonces digerir está prohibido. Nunca está prohibido transfusión de sangre, porque no lo está digiriendo. La sangre sigue haciendo su trabajo. La sangre le sigue dando vida a una persona con la transfusión de sangre. Además, nosotros tenemos a alguien que nos pasó toda su sangre, nos donó toda su sangre. ¿Quién fue? Cristo. Cristo nos donó hasta la última gota de su sangre para que nosotros podamos vivir. Y esa es la idea entonces. Entonces, digerir. Dice, abstente de la sangre y de ahogado. Y luego dice, y de fornicación. Y pues otra vez, el talón de Aquiles de la humanidad ha sido la comida y el sexo. Ahí está atendiendo las dos cosas. Son el talón de Aquiles de la humanidad. Y usted cree que el dinero, pero el dinero lo queremos para obtener comida, obtener placer. O sea, el dinero es un medio para obtener algo más que queremos. No es el fin. Por eso muchas personas dicen, no, que el dinero. Pues el dinero la busca tanto la gente porque es un medio para obtener algo más. Y entonces, ¿cómo fue que Eva pecó? Comiendo. ¿Cómo fue que el rey David pecó? Viendo, agarrando, tocando y bueno, y más, ¿no? Agarró parejo él. Y de eso está tratando aquí la palabra de Dios en Hechos 15, en el primer concilio. Cuídense de esas cosas, ¿ok? Cuídense de esas cosas. Y dice, Hechos 15, todavía estamos en el capítulo 28. Cuídense entonces, aléjense de lo sacrificado a los ídolos, aléjense de la sangre, aléjense de ahogado, aléjense de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Y aquí es importante entenderlo lo que está diciendo. No es porque al hacer eso, por ejemplo, ahorita mucha gente se compra la carne cruda, la muerden y toda la hamburguesa, todavía grita la vaca, ¿no? Y lo que está pasando con ese asunto, no es que les están diciendo que se van a ir al infierno por comerse la carne casi viva todavía. No. Con el contexto, en el tiempo, en la época que está diciendo, les está diciendo, hay un peligro ahí que ustedes, no solamente ustedes se desvíen y caigan en prácticas paganas, gracias, esa es exactamente la palabra que está buscando, en prácticas paganas, pero que ustedes al practicar eso lastimen a un cristiano recién nacido, a un recién convertido, que lo dañen. Entonces ese es el peligro, uno lastimar a otras personas y otro lastimarse a uno mismo, cayendo en prácticas. Ese es el asunto, porque por el tiempo en el que se vive, es importante traducir la palabra de Dios basado a quién se le escribió y cuándo se le escribió, qué era lo que estaba pasando alrededor de ellos. Pero se fijó, eso es todo, no les dice, ok, ahora ustedes van a tener que usar túnica, y van a tener que dejarse crecer la barba, y van a tener que circuncidarse, y van a tener que evitar tomar Coca-Cola porque tiene cafeína, y café, ni se diga, ya no tomar nada de eso. No, son inventos religiosos, sinceramente. Y la palabra de Dios, gracias a Dios, la Biblia habla mucho al respecto de los alimentos y la vestimenta. Habla mucho, y aún traduciéndolos en el contexto que se dieron, en el tiempo que se dieron, ¿a quién se le dieron? Usted se da cuenta que tenemos una libertad asombrosa en Jesucristo.
Volviendo a Gálatas, hermanos. Volviendo a Gálatas. Ahora volviendo al capítulo 1. Ya Pablo aclaró eso. Yo fui y hablé con los apóstoles y confirmé este evangelio que me dieron y todos estuvieron de acuerdo. Nadie dijo que había que ser judío antes de ser cristiano. Volviendo al capítulo 1 de Gálatas, versículo 19, dice, pero no vi ningún otro de los apóstoles. Ahora ya volvimos a 3 años después de su conversión, para que no se maree. No vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Ahora usó a otra persona más, que es Jacobo. ¿Jacobo quién es? El hermano. Muchas personas lo conocen como Santiago, porque el libro que escribió él se llama Santiago, le pusieron Santiago. Una historia larga, pero Jacobo, latín, Iago, se traduce Santiago, Santiago, ¿no? Llegamos a ver, y el caso es de que ahí estamos. Pero es otro personaje muy importante, el hermano del Señor, el hermano carnal de Jesucristo, o más correctamente diríamos el medio hermano de Jesucristo. Otro hijo de María fue Jacobo, lógicamente hermano menor de Jesucristo, igual que Judas y todos los otros hermanos y hermanas que mencionan la palabra de Dios. Aquí está un hermano. Este hermano de Jesucristo no vino a creer en él hasta después de su resurrección. No creyó antes, pero cuando creyó, este Jacobo viene a ser uno de los pastores, se viene a convertir en pastor de la iglesia en Jerusalén. Y es donde está el judaísmo en Jerusalén, ¿no? Entonces lo está mencionando a Pablo, dice, no vi a ningún otro, pero sí vi a Jacobo, ¿ok? Jacobo, hermano del Señor. Entonces está agarrando como que, Pablo está agarrando como que fuerza, como que está agarrando apoyo, como que miren, el evangelio de la salvación por fe, por gracia, por medio de la fe únicamente, tiene refuerzo, tiene apoyo. No lo estoy diciendo yo nomás, lo recibí por revelación, pero luego lo aclaré con todo, lo confirmé, lo comparé con todas estas otras personas y todos estuvieron de acuerdo. Y usted puede ir a la palabra de Dios y no va a hallar ningún escrito de ninguno de los otros que le dicen tiene que circuncidarse o tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Y cuando llega a ver un pequeño cuando usted ve un poquito de ahí para rascarse la cabeza, dice la palabra de Dios, no acostumbramos, o es nuestra costumbre, o yo ordeno. Y entonces hay una diferencia bien marcada, que lo que está pidiendo es la palabra de Dios, o es costumbre, o es cultura, o es opinión personal. Y entonces usted tiene que ver bien claro lo que está diciendo la Biblia. ¿Lo está pidiendo Dios o simplemente es una cultura? Es como hoy. Supongamos, viaje a unos 2000 años en el futuro, ¿ok? Porque es más o menos lo que ha pasado ese tiempo. ¿Cómo cree que van a ser las iglesias? Si es que todavía hay iglesias. Vamos a pensar que todavía va a haber cristianismo en 2000 años en el futuro, ¿ok? Simplemente para dar un ejemplo. ¿Cómo se imagina usted las iglesias de aquí en 2000 años? ¿Cómo van a estar vestidos? Supongamos que en ese tiempo todos vengan a la iglesia en bikini, ¿ok? Su tanguita, los hombres, porque tenemos playas en las iglesias, tenemos albercas, y entonces ya la costumbre cambió, ¿ok? Ya es normal. Pero ahorita alguien viene aquí mi hermano, acá mi brother, de repente que se venga con suspiro. ¿Qué le vamos a decir? ¿Se va a ir al infierno, brother, por hacer eso? ¿Ya se condenó, pecador? Le vamos a decir, brother, no acostumbramos eso. Me duelen los ojos. Esa rubra. Pues supongamos que y de repente llega aquí todos, un movimiento sexy. Lo que le vamos a decir, no es nuestra costumbre. ¿Y qué pasa cuando alguien está rompiendo la costumbre así de fuerte? No estamos hablando de condenación eterna, estamos hablando que causa una revolución, causa conflicto, causa pleito, causa división, causa discordia. Y por eso muchas de las escrituras que tenemos en la Biblia están intentando evitar la división constantemente. Y si usted lee Gálatas capítulo 5, cuando lleguemos ahí, va a ver que uno de las obras de las carnes es división. ¿Cómo se puede hacer? Entonces uno no viene vestido como viene porque de esa manera llega al cielo, sino porque de esa manera no causa división, no causa pleito.
Esa es la verdad. Entonces, cuando usted la palabra de Dios tiene que ver, ok, ¿es una orden de Dios o es costumbre o es tradición? Porque hay 2, 3 versículos ahí, pero aclaran muy bien, no acostumbramos, no es nuestra costumbre, yo lo digo yo, bueno, y ahí después llegaremos ahí. Versículo 21 de Gálatas, brothers, capítulo 1, dice Pablo, después de que fue a Jerusalén y habló con Pedro y vio a Jacobo, dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Otra vez, son 2 regiones retiradas del judaísmo. No dice anduve caminando en Judea o en Samaria o en, ¿cómo se llama la región donde nació Jesucristo? ¿Cómo? En Galilea, no anduve caminando en Galilea, no anduve en Decápolis, aquí cerquitas. No, dice, me fui hasta Siria y Cilicia. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Fíjese, dice, o sea, me ausenté tanto tiempo que las iglesias de Judea, donde sale el judaísmo, ni me conocían. No me conocían por vista, no reconocían mi rostro. No sabían, si me veían por ahí no iban a saber. Ese es Pablo. Dice, no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea, sabían todos del testimonio de Pablo, sabían de la historia de Pablo, pero dice, no me conocían, nadie sabía quién era Pablo. O sea, no me conocían. ¿Por qué? Está haciendo una separación otra vez. No se le olvida a Pablo lo que está intentando hacer. Está aclarando que el evangelio es por gracia, no por obras. Por gracia únicamente. Entonces dice otra vez, los de Judea, todo Judea, nadie me conocía. No reconocían mi rostro. Pero el versículo 24 dice, bueno, 23 y 24, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Las iglesias de Judea, de donde estaban saliendo estos fariseos con sus ideas de legalismo, de guarda esto, no hagas eso, no uses esos zapatos, no uses ese vestido, no te peines así, no traigas esas joyas, no esto, no aquello, no circuncídate. Dice, estas iglesias glorifican a Dios, ¿qué dice? En mí. O sea, usan mi testimonio para darle gloria a Dios. Usan mi testimonio, mi vida, para reconocer que Dios es asombroso, que Dios cambia los corazones, que Dios transforma. Estas mismas iglesias le dan gloria a Dios y lo hacen por mi vida, por lo que yo he hecho. Y yo que me opongo al judaísmo y Judea que da gloria a Dios por mí. ¿Se fija la contradicción tan grande? O sea, Pablo tiene esta experiencia en Damasco, en camino a Damasco. 3 años se pierde, diríamos. Después de 3 años vuelve y va a Jerusalén. Y luego, si usted sabe la historia, pasa mucho tiempo trabajando en Antioquía. Y luego pasan 14 años, 14 años y luego ya vuelve a Jerusalén a confirmar su predicación. O sea, ya ¿cuántos años tiene Pablo de cristiano? Más de 17. Más de 17. Dice, y todos estos años he predicado lo mismo. No he cambiado. Yo la verdad, bro, yo sí he cambiado 3 cosas que antes predicaba. ¿Ok? Pues yo no recibí revelación así como Pablo. Yo recibí mucha revelación así de un brother como estoy ahorita yo con ustedes y muchas veces esa revelación no era muy fidedigna. Sí, o sea, cuando le decían a uno de repente cosas de las que le mencioné ahorita, porque así se predicaba y, por ejemplo, nosotros estuvimos en iglesias, trabajamos desde muy jóvenes y las iglesias han cambiado mucho.
Una mujer aquí arriba no se podía subir con pantalón. Era pecado subirse con pantalón. Y le estoy hablando de muchos pastores. Y para todos era pecado que se subiera una mujer con pantalón aquí arriba. Llegó un momento donde yo pensaba que era verdad. Yo, pues sí, joven uno, fuerte, guapo. Tiene que creer uno ese tipo de cosas. El caso, y estos pastores, para ese tiempo los bautistas ya se subían las mujeres con pantalón. Atacaban a los bautistas porque se usaban pantalón. Y le estoy hablando de experiencias propias. ¿Y ahora qué? Usted va a las iglesias, todos traen pantalón. Pero el asunto es de que Pablo está diciendo, no, mi mensaje ha sido el mismo. Mi mensaje no ha cambiado, entiendan ustedes. No ha sido trastornado, no ha sido transformado. El mensaje lo recibí por revelación y se ha permanecido igual a través de los años del Evangelio. Ahora nosotros debemos de ser lo suficientemente sabios. Y a mí me costó mucho trabajo para poder permitir que Dios me hablara a través de la Biblia y ver las cosas que había aprendido mal. Y fueron muchas cosas que aprendí mal. ¿Y a qué lo lleva esto? A mí me llevó a algo asombroso, porque llegó un momento donde las dudas, porque a eso lo lleva, ese tipo de religión ciega, ese tipo de fe ciega es muy peligrosa, le he dicho. Llega el momento, pero a la misma vez en mi persona me ayudó, porque llega el momento donde yo empecé a dudar muchas cosas de Dios. Llega un momento donde no le puedo decir que dudé la existencia de Dios al 100, pero sí pregunté si existes, si estás ahí, necesito saberlo. Déjame saber si verdaderamente existes tu Dios. Que necesito encontrar la verdad, o es puro invento, pura religión, puras mentiras. Y así como dudé eso, empecé a dudar muchas otras cosas. ¿A qué me llevó eso? A simplemente ver el YouTube y creer algún mentiroso ahí el YouTube. No, a estudiar, a quemarme las pestañas, a orar, a desgastarme eso, a decir, no sé si estoy hablando a solas o si verdaderamente me estás escuchando ahí, por ahí, pero ahí te va esta oración, porque si estás por ahí tienes que escucharme. Y entonces después de una relación personal y dejar de tener una relación con la iglesia, es cuando uno llega a descubrir la verdad, una relación personal con Dios. Entonces eso es lo que yo les digo, ¿no? ¿Quiere su revelación como Pablo la tuvo? Pues necesita quemarse las pestañas como Pablo lo hizo, necesita desgastarse las rodillitas del pantalón como, bueno, ellos tenían túnicas yo creo, pero necesita ir a Dios en oración. De otra manera no va a tener nada. Lo único que va a tener va a ser filosofía humana, va a ser víctima del pensamiento de alguien más. Alguien más le va a confundir, le va a hacer creer algo, le va a mezclar verdad con mentira. Así como le pasó a Adán y a Eva, así como les pasaron a muchos, así como nos advierte mucho la palabra de Dios, y así como les pasó a los Gálatas, que empezaron a mezclar tantito de gracia y mucho de obras. ¿Cuál es la mejor manera? La mejor manera es comunicarse con Dios personalmente. Sí, yo siempre les digo, confirmen lo que yo leo. Lo que yo digo aquí, no acepte, ay, lo dijo el pastor. Hay una persona que cuando me quiere dar en la torre, y hace rato que no hablo con ella, me dice, pues yo escuché en una predicación que... Y yo, no me diga eso, dígame, yo vi en la Biblia dice así. Pero yo escuché en una predicación que dijo un pastor que el que se divorcia ya se va al infierno. Bueno, dígamelo en la Biblia, ¿verdad? Póngame la palabra de Dios. Y yo le estoy poniendo una de las cosas que me dijo, no me lo inventé esa parte, ¿no? Pero ese es el asunto. Usted necesita buscar a Dios. Yo necesito buscar a Dios. Ahora dice Pablo, todas estas personas de Judea glorifican a Dios en mí. Eso es lo que logra un buen testimonio. Dios puede usar su vida para impactar la vida de alguien más. El diablo puede usar su hipocresía, su falsedad para impactar la vida de alguien más también. O sea, usted es una navajita de dos filos. ¿Quién la va a usar, no? Hay un brother que me dijo que no necesitaba estudiar. No, pues el Espíritu Santo me va a revelar lo que tenga que decir cuando esté ahí arriba. No, mano, no.
Porque ya vimos que Pablo se preparó por 3 años, ¿no? Y luego él me dijo, pues si Dios usó un burro, una burra, ¿no? Así me dijo él. O sea, agarramos la Biblia cuando nos conviene. ¿Se acuerdan en qué libro está ahora? En Números. Dios usó una burra, me vas a usar a mí. Sí, bro, pero esa burra también la puede usar Satanás. Mientras seas burro, ¿te puede usar Dios o te puede usar el diablo? O sea, esa es la verdad. Hay que entender. ¿Sí es cierto? Dios usó a Judas, ¿o no es cierto? Dios usó a Herodes. O sea, te puede usar y te puede usar Dios de una manera que no necesariamente quiere decir que vayas al cielo. Entonces, necesitas tener una relación con Dios. Y si quieres afectar la vida de las demás personas de una manera positiva, de una manera donde los ayudes a ser mejores individuos, entonces necesitas ponerte tú bien con Dios, porque eso es lo que pasó con Pablo. Dice, yo les estoy hablando de buen testimonio de ya de 17 años. No es que, ya tengo 5 meses yendo a la iglesia, me cree. No, son 17 años. No cualquiera aguanta 17 años. Y todo lo que logré es que el máximo propósito que Dios tiene sobre la humanidad sucediera con estas personas de Judea. El máximo propósito es que usted, que yo y que cada uno de los seres humanos le demos gloria, le demos honra, le demos la adoración. Eso es lo máximo que Dios quiere. Eso es lo máximo. Por eso Dios lo creó, para que usted le dé gloria. Y usted le da gloria, usted le da honra, usted hace orgulloso a Dios cuando usted se porta bien como madre, cuando usted se porta bien como padre, cuando usted se porta bien como hermano, cuando usted se porta bien en su trabajo, cuando usted se porta bien como ciudadano, como trabajador. Usted le da gloria, usted le da honra a Dios. De repente Dios va a decir como le dijo a Job. ¿Se acuerda como Dios le dijo a Satanás de Job? ¿Has visto a mi siervo Job? Imagínese de repente, ¿has visto a mi siervo Jorge? ¿Has visto a mi siervo Talí? O sea, porque están viviendo una vida que le da honra y gloria a Dios. El religioso le va a decir, darle gloria a Dios es siempre estar cantando santo, 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 y van a pasar las décadas y vamos a seguir aleluya, aleluya, aleluya. Pues eso es parte de la alabanza, es parte de la adoración, pero el 99% de la adoración es que usted viva la vida de una manera que le agrada a Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Estas personas le dieron gloria a Dios. Y en Isaías 43:7 dice Dios, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. ¿Para qué? Para gloria mía, dice. ¿Y gloria qué es? Pues reconocer la grandeza de Dios. Gloria, cuando usted le da gloria a Dios, usted reconoce la grandeza de Dios. ¿Quién es Él? Él tiene su vida en control. Tu vida no es un caos, al menos que quieras controlarla tú. Tu vida no es como un carro de bajada sin frenos. Podría ser si intentas tú. Pues es por eso que la salvación es tan importante entenderla como es. Si la salvación depende de mí, que yo todas las mañanas tengo que sudar, ojalá yo ahora sí pueda vivir una vida correcta con mis fuerzas, con mi poder, pues entonces ya estoy frito, porque no tengo fuerza. Cometo errores cada 2 veces que respiro, cometo un error, pero ¿quién me ayuda a mantenerme en regla, en línea? El Espíritu Santo de Dios. O sea, el que me mantiene en línea es Dios mismo. Si por mí fuera, al que se me cruzó ahorita le hubiera sacado el dedo y le hubiera mencionado a su mamá. Pero ¿quién me detuvo? ¿Quién me controla? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. O sea, de otra manera no puede uno. Es el que lo cambia a uno, el Espíritu Santo. Entonces es el que lo mantiene a uno donde debe estar. Y eso le da gloria a Dios. Entonces ese ha sido el testimonio de Pablo, brothers. ¿Cómo está nuestro testimonio? Hacerlo personal, ¿verdad, brother? Para ser práctico, ¿cómo está nuestro testimonio? Ahora, cuando yo le digo cómo está nuestro testimonio, hay que ser como que sinceros, porque a veces nosotros nos echamos muchas porras. A veces nos vemos en el espejo y decimos, no, estoy bien. Pero hay que pedirle a Dios, permíteme verme como tú me ves a mí.
¿Sí me entiende? Porque nosotros nos podemos echar porros. Por ejemplo, si usted se empieza a comparar con 2, 3 personas de aquí, si usted se compara con el pastor, pues el pastor hasta ahí tarde llegó a la iglesia, usted va a verse muy bien. Pero si usted se ve como Dios lo ve, a lo mejor se va a ver mejor, o a lo mejor se va a dar cuenta que le falta todavía trabajar en su vida, se va a dar cuenta que le falta más humildad a lo mejor, o menos avaricia, o ser menos sangrón, así como se dice hoy, ¿no? O le falta más fe. Pero todo eso las demás personas sí lo ven. Esa es la bronca, que usted cree que no lo ven. Todas las demás personas lo ven. Si yo le pido a usted, escríbame en este papel, cada uno de ustedes, todo lo que yo tengo malo. No, bro, me van a dar un papelonón. O sea, un alterote de papeles. Escríbame lo que usted cree que yo tengo que cambiar. Me van a dar una buena lista de cosas que necesito cambiar. Ahora imagínese si usted tiene el valor y le pregunta a otras personas, ¿dónde crees que necesito cambiar? ¿Usted cree que no saben ya? Ya saben. Ya saben, algunos a lo mejor le van a poner, necesitas ser más fiel con el Señor, necesitas ser más constante, o necesitas algo le van a poner. El caso es de que las personas saben quién somos. Aunque nosotros nos engañemos, las personas saben dónde estamos. Y lógicamente, quien sabe más, pues son a los que tiene más cerquitas. Es por eso que está bien chido ser evangelista. Porque allá nadie lo conoce, a uno va uno y lo tratan como si uno brillara de lo perfecto. No, hombre, ¿te acuerdas de aquella viejita? Es que se me grabó la viejita y cuando me invitan a predicar me tratan, hasta a comer me invitan. Una viejita que me abrazaba y me decía, ¡ay, pasta! Y intentábamos salir de esa iglesia porque había mucha gente, y no, se nos cerraron así, teníamos que ir a predicar a otra iglesia. Y esta viejita me agarró y no me soltaba y me dice, usted ha de tener una iglesiotota, bien grandota. No, está en Santa Fe y en ese tiempo eran como 12 aquí. No, no está grande. Ay, ¿qué me dijo? Qué humilde, qué prudente es, me dijo que... Qué prudente, estoy seguro que tiene unos 400. Porque la gente no lo conoce a uno. Ya cuando viene dice, ya me voy de esa iglesia, por eso no crece. El asunto es que la gente que lo tiene cerca lo conoce. Y usted puede ser un impacto como Pablo impactó, pero también podría ser un impacto como otras personas negativamente impactaron. Así que, ¿qué es esto? Es un llamado para ponernos en las manos de Dios. Dice Dios, cámbiame donde necesito cambiar. Necesito ser tan fushis, tan sangrón. Y si usted siente que su vida está descarriada, póngasela en las manos de Dios. Dígale, Dios, la neta no sé qué onda con mi vida. Hasta triste me siento. Aquí está mi vida. Entréguele a Él su futuro y Él se va a encargar de usted.